Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Yo he visto que algunas señoras le ponen un hilo rojo en la frente al bebé. ¿Cuántos han visto eso? ¿Y por qué le ponen eso? Para quitarle el hipo, para que no le hagan mal de ojo. En fin, es increíble, pero cada persona en el mundo tiene su juego de creencias y en base a esas creencias, pues tiene una vida, una conducta. ¿Conoce usted a alguien que compra y toma medicamentos sin consultar a un médico? ¿Verdad que sí? La vio en el espejo esta mañana. Cada vez que uno cuenta alguna cosa que está padeciendo, siempre salen un montón de personas que espontáneamente le recetan a uno. Mire, para eso es bueno tal cosa. Y las señoras abren la bolsa y ahí cargan el montón de medicamentos para recetar. ¿Conoce a alguien que todas las mañanas se toma el jugo de 3 limones para la gastritis? ¿Alguien que come solo alimentos altos en grasa para bajar de peso? ¿Conoce a alguien que después de despertarse se estira lentamente para crecer? ¿Conoce a alguien que gasta todo su dinero? Pues piensa que solo lo comido, lo viajado y lo vivido no se lo quitarán. Ni la ley de extinción de dominio. ¿Conoce a alguien que no gasta en nada, sino que todo lo ahorra por temor a la pobreza? ¿Conoce a alguien que no tiene amigos para no pelearse con ninguno? ¿O conoce a alguien que siempre anda con amigos para ser feliz? Cada persona tiene un estilo de vida y tiene una conducta que basa en sus creencias. ¿Qué caracteriza la conducta de cada una de estas personas? Pues lo que ellos creen. Todos los seres humanos vivimos en base a lo que creemos. Por eso en este mes que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y en el cual sus discípulos creemos que Él es el Hijo de Dios, es importante examinar ¿qué es lo que pasa cuando alguien no cree en Jesús como el Hijo de Dios? Y también, ¿cuáles son los efectos de creer en Jesús como el Hijo de Dios? Exploremos ambas preguntas. Primero, ¿qué pasa cuando alguien no cree en Jesús como el Hijo de Dios? Muchas cosas ocurren en la vida cuando alguien no cree en Jesús. Recuerde que vivimos en base a lo que creemos. Por lo menos 3 cosas pasan cuando alguien no cree en Jesús como el Hijo de Dios. La primera, como no cree en Dios, cualquier cosa es su Dios. Generalmente, el mismo. Hay quienes no creen que Dios existe, pero hacen del dinero su Dios. O hacen del deporte su Dios. O hacen de su hobby su Dios. Allá en Argentina se hizo popular la iglesia maradoniana. En la época en que Maradona era la estrella y el referente de futbolista, hubo quienes hicieron un culto a Maradona. Cuando Dios deja de ser el centro de todo, el hombre se convierte en el centro de todo. A lo mejor usted critica a los maradonianos, pero a lo mejor usted es ahora un mesiano. Hay quienes ven a Messi como un ídolo y le rinden culto. Desayunan, almuerzan y cenan con Messi, otros con Cristiano Ronaldo,
y algunos con el pin plata. En segundo lugar, como no reconoce una verdad absoluta, vive en el relativismo que escoge. El simple hecho de reconocer que no existe una verdad absoluta es un absoluto en sí mismo. Quien no cree en Jesús nos dice que en esta vida solo existen opiniones o puntos de vista. También nos dicen que no existe el bien y el mal. Todo depende de la situación en la que se tome la decisión. Y por eso uno les pregunta a algunas personas, ¿y eso es pecado? Depende, dice. Cuando alguien le afirme que no existe la verdad absoluta, pídale que responda la pregunta: ¿está completamente seguro que no existe una verdad absoluta? Si su respuesta es afirmativa, esta persona acaba de hacer una declaración absoluta. Hoy muchas personas tienen un claroscuro ético. No definen las cosas entre blanco y negro, luz y oscuridad, sino un montón de diferentes tonos de grises. Ya las cosas no son malas o buenas, sino depende, dicen ellos, y a nada califican de mal. La tercera cosa que ocurre con aquel que no cree en Dios es que, como no cree en la vida eterna, lo bueno o malo que se haga no tiene consecuencias eternas. Entonces no piensa que un día lo van a llamar a cuentas por los crímenes que comete aquí en la tierra, por el daño que comete aquí en la tierra. Dichos como vive a lo loco que la vida dura poco son frases que algunos usan. O YOLO, los bilingües, you only live once, de solo se vive una vez. Estas frases definen esta vida como la única vida. Los españoles tienen un dicho que dicen: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ah, sí, muerto el perro, se acabó la rabia. Se define en el diccionario de la lengua española la muerte como cesación de la existencia. Según ese concepto, cuando usted muere, ahí todo se acabó. Pero nosotros sabemos que existe vida más allá de la vida. Y ellos definen esta vida como la única vida en donde es un buffet de all you can live. No es todo lo que usted pueda comer. Y hay quienes piensan que la vida es todo lo que usted pueda pecar. Para esto es la vida, dicen ellos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y entonces tienen un buffet, pero de pecado. Y pecan todo lo que se les antoja pecar. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien cree en Jesús como el Hijo de Dios? Recuerde que vivimos en base a lo que creemos. Hay por lo menos 6 cosas que pasan cuando alguien cree en Jesús como el Hijo de Dios. La primera, reconoce que Dios existe, el Creador no distante, a quien adora. ¿Cuántos creen que Dios existe? Démosle un aplauso al Señor y digámosle: gracias, Dios, porque existes, estás cerca de nosotros y hemos venido para adorarle. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el doctor Lucas escribe el relato de cómo Pablo huye de la muerte porque lo están persiguiendo para matarlo, y en su huida llega a Atenas. Atenas sigue siendo una ciudad muy interesante. Cuando usted visita Atenas como turista, pues es obligada la visita al Areópago, un lugar donde se reunía la crema innata del pensamiento griego. Los filósofos,
epicúreos, estoicos y todos los demás allí se reunían a discutir las novedades académicas y filosóficas de la época. Pues Pablo, desde que llegó, siendo él un hombre muy culto, pues empezó a discutir con ellos y discutía en la sinagoga y en todos lados, hasta que un día, dice el versículo 22 de Hechos 17, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Hemos oído, leído de la mitología griega, muy rica, muy entretenida, dioses para cualquier cosa. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Recuerden que en esa época no habían templos cristianos. Los primeros 3 siglos del cristianismo se desarrollaron sin un solo templo cristiano, hasta que empezaron los templos. Así que Pablo dice, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. En otras palabras, no hay sangre azul. Mire a su vecino y él tiene sangre roja igual que usted. Así él sea indígena, usted ladino, él sea negro, usted sea blanco, usted sea chaparro, él sea alto, usted sea feo y él también. La sangre es igual. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, subraya allí que el propósito de la creación, el propósito de nuestra creación es buscar a Dios. Sí, está bien que hagamos deporte, política, arte, ciencia, plata, todo lo que quiera. Pero el propósito de nuestra creación principal es que busquemos a Dios. Y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, o como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, dice el 29, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata, la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿A qué nos manda ahora el Señor? A que nos arrepintamos. Arrepentirse es ir en busca de Dios, porque nos hemos alejado de Él. Ahora Él manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. Hay gente que no cree que hay vida después de la vida. Hay gente que no cree que vamos a resucitar para tener vida eterna con el Señor.
Pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Pero cuando usted reconoce que Dios existe, el Creador no distante a quien adora, usted sabe que Dios es real. No me refiero al equipo de fútbol. Dios existe. ¿Cuántos saben que Dios es real? Dios es real. En segundo lugar, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, quien tomó la forma de hombre. Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué se hizo el Verbo? Hombre. La palabra viva se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 20:30 dice, al final del Evangelio de Juan: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. O sea que lo que leemos en el Evangelio no es todo lo que Jesús hizo. Hizo muchas otras señales milagrosas que no están registradas en el libro del Evangelio. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué está escrito el Evangelio? Para que creamos que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Hay quienes no creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero nosotros sí creemos, porque lo dice la palabra del Señor. En tercer lugar, reconoce que la humanidad es pecadora y está condenada a muerte. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿A usted creía que solo los de la línea son pecadores? Todos somos pecadores, no hay excepción. Pero Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él dio su vida en la cruz para darnos vida eterna, perdón de pecados, nosotros somos salvos. Pero si no creemos, dice aquí, ya estamos condenados. Si usted pospone el creer en el Hijo de Dios para algún día, cuando sea viejo o cuando ya sea rico o cuando, qué sé yo, usted tenga en su mente, usted está asegurando la condenación de su alma para usted. Ya está condenado. Número 4, reconoce que solo el arrepentimiento de pecados y la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz salva. No hay otra manera de salvarse. No hay otro modo de encontrar perdón. Ni comprando indulgencias, ni haciendo buenas obras, ni sacrificando su vida por amor a los pobres. No, solo el sacrificio de Jesús en la cruz salva. Romanos 3:21 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción.
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Usted se arrepienta de sus pecados, pone su fe en Jesús como su Señor y Salvador personal y usted recibe salvación. No importa el pecado que haya cometido. Usted abortó, Dios lo perdonó. Usted mató, Dios lo perdonó. Usted robó, Dios lo perdonó. O usted cayó en corrupción, se arrepintió, Dios lo perdonó. Claro, a veces no lo va a librar de las consecuencias terrenales. Es decir, puede que lo capturen, puede que lo juzguen, puede que lo sentencien, puede que cumpla una sentencia en la cárcel, pero si usted se muere en el proceso, usted tendrá salvación y vida eterna. Así que es una buena manera de terminar en este mundo, directo a la presencia del Señor. En quinto lugar, reconoce que la muerte no es el fin, sino sabe que existe la vida eterna. El famoso pensador Vargas Vila decía: cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pero ¿de qué le va a servir matarse? Si cuando usted deje este mundo va a aparecer delante del Señor para quedarse eternamente sufriendo las consecuencias de no haber creído en Jesucristo. Mejor muera al pecado, como dice el apóstol Pablo. Diga no al pecado. Aquí hay muchos que les gusta el trago, pero no se lo toman. ¿Por qué? Porque mueren al deseo del guaro. Saben que no les conviene. Todos dicen no. Mueren a su carne, a su naturaleza humana. Aquí le decimos no porque no nos guste. No, a veces decimos no a lo que nos gusta. Hay cosas que no nos gustan, no nos cuesta. A mí no me cuesta decir no al trago, sea la clase de trago que sea. Así sea de $1 millón la botella. A mí eso no me molesta. Hay otras cosas que sí pueden ser más tentadoras. Pero en vez de suicidarnos, debemos aprender a negarnos, a morir al pecado, porque reconocemos que la muerte no es el fin, sino sabe que existe la vida eterna. Ya vendrá la muerte, pero viene también la vida eterna y no tendrá que sufrir allá algunas cosas que aquí sufre. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. No dice nos dará, sino dice Dios nos ha dado. O sea que usted ya ha recibido la vida eterna. Si usted ya creyó en Jesucristo, usted ya tiene la vida eterna. Puede morirse tranquilo cuando quiera. Ya tiene la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cuando usted reconoce a Jesús como su Señor, cree en Él como el Hijo de Dios y que por su sacrificio en la cruz usted obtiene salvación, usted ya tiene la vida eterna, ya está listo para la eternidad.
Y sexto lugar, dice, reconoce la revelación de su palabra como la verdad y vive en base a ella. Cuando usted cree en Dios, cuando usted cree en Jesús, cree que la Biblia es la palabra de Dios, revelada por Dios, y vive usted en base a este código de conducta. La Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Por eso es importante que leamos la Biblia para ser sabios, creamos la Biblia para ser salvos y practiquemos la Biblia para ser santos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Hace un ratito aquí, porque la trajo. Pero entre semana, ¿lee la Biblia? No está mal que lea los periódicos, lea las revistas, lea libros, pero sí está mal que no lea la Biblia. Oí la historia hace muchos años de aquel pastor que fue a visitar a su fiel, una señora. Y le dice: ay, hermana, fíjese que dejé mi Biblia en el carro para no salir a traerla, présteme la suya, le quiero leer un salmo a propósito de lo que le está pasando. Y empiezan a buscar la Biblia de la señora, no la encontraban. A los 15 minutos, después de darle vuelta a todas las gavetas, hallaron la Biblia. Y dice la señora: ay, qué alegre, al fin encontré mis anteojos. Tenía un año de andarlos buscando. A veces tenemos la Biblia, pero guardada. A veces tenemos la Biblia o simplemente abierta en el Salmo 91 en una mesa de la casa, porque creemos que ahí está la protección del Señor, y esas 2 páginas son las que están sucias de tanto estar abiertas allí en la casa, pero no la leemos. Si creemos en Dios, tenemos que aprender que la Biblia es la revelación de su palabra como la verdad y vivir en base a ella. El Salmo 119, 104 dice: de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta de cuál es la verdad de Dios, y en base a esa verdad usted se conduce y dice: no hago esto porque la Biblia dice que no debo hacerlo. Versículo siguiente del Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En este mundo lleno de oscurantismo y lleno de tinieblas, de pecado y de maldad, a veces uno puede tropezar fácilmente con muchas cosas que lo pueden hacer caer y sufrir las consecuencias de la vergüenza pública, de la cárcel, del desprestigio y cuantas cosas más. Por eso, para poder andar como se debe en una montaña oscura, nosotros debemos llevar una linterna en la mano. ¿Quién va a andar con una linterna apagada en la oscuridad de la montaña? Se va a caer inmediatamente, se va a embarrancar posiblemente, se va a tropezar y se va a golpear. Pero con una linterna encendida, usted puede andar en la montaña más oscura que exista, y usted va a ver dónde dar el siguiente paso sin tropezar. Y eso es la palabra del Señor. Si la mantenemos con nosotros como una linterna encendida, va a evitar que tropecemos con problemas y situaciones difíciles que todo ser humano enfrenta a la Biblia. Y va a evitar que los que vienen atrás de usted se vayan en el mismo hoyo, porque usted tiene la iluminación de las Sagradas Escrituras. Así que, ahora que estamos en el mes en que celebramos el nacimiento de Jesús, vale la pena que leamos de nuevo Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa, en el RENAP de allá. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. ¿Qué dijo el ángel? No tengan miedo. Pero la situación se ha complicado con el petróleo, cada vez está más barato, como que usted fuera un jeque árabe dueño de petróleo. No tenga miedo. La gasolina puede subir a la cantidad que sea o bajar a la cantidad que sea. No tenga miedo. Que un año más y me estoy poniendo más viejo. No tenga miedo. Que me puedo quedar viudo. No se preocupe. El mensaje es: no tengan miedo. Y si se mueren mis papás y me quedo huérfano, no tengan miedo. Dígale a su vecino: no tengan miedo. Cuando venga el problema, enfrentaremos el problema, buscaremos la solución, pero no tengan miedo. Tenemos nosotros que entenderlo. Esta mañana me hablaba una pareja y me dice: pastor, ¿qué hago? Me están amenazando, dejo mi casa, me voy a otro país, ¿qué hago? Estoy lleno de miedo. Ahí está el detalle. No tenga miedo, porque el miedo nos destruye antes que la realidad llegue. El futuro de nuestros temores siempre es más grave que el futuro de nuestras realidades. Por eso no hay que llenarnos de miedo. Cuando venga la situación, la enfrentamos. Pero no tenga miedo. Si algo me gusta de la Escritura es que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Dios. Y por eso es que si creemos que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenga miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y seguimos dándole esa buena noticia. Ya nació nuestro Salvador, Cristo el Señor. Esa es la mejor noticia que podemos darles. Sí, yo les puedo contar, ya nació mi nieta número 11, se llama Ariana Marcela, está bien linda, igual que el abuelito, pero esa noticia es buena para nuestra familia. Pero la noticia que es buena para todas las familias es que ya nació Cristo, el Salvador. Y lo tenemos nosotros en nuestro corazón, y eso es lo que nos da salvación y vida eterna. Pongámonos de pie. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo
Un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.